7:46 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida en este espacio al general Víctor Herrera, comandante de la Zona 8. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Liz. Gracias, Milton. Buenos días con todos. General, hay preocupación, porque si bien es cierto, pues nos mantenemos en un estado de excepción y se ve la acción de la policía y de los militares y algunos delitos han disminuido, lo cierto es que sentimos que últimamente las cosas han ido cambiando, sobre todo en Guayas y, para ser más específicos, en Guayaquil, donde hay delitos que llaman la atención, crecen, aumentan en lugar de disminuir pese a las condiciones en las que estamos actualmente. Partamos del secuestro, un delito que de enero hasta hace una semana y media atrás ya registraba más de 200 casos. ¿Qué es lo que está pasando? Que estos delitos, en lugar de disminuir, más bien aumentan. Bueno, hay que entender que la dinámica del delito busca otras economías para poderse financiar. Dentro del combate a la delincuencia y el trabajo que realiza la Policía Nacional nos ha permitido desarticular varias actividades ilícitas. Es así que cuando hablamos del cuadro mando integral tenemos 27% de delitos menos. Sin embargo, sí, la extorsión y especialmente las vacunas han tenido un crecimiento. El día de hoy mi comandante general está aquí en Guayaquil. Van a hacer el lanzamiento del plan FICE, la Fuerza de Intervención contra la Extorsión y el Secuestro. Para ello, el fin de semana ya se desplazaron 100 policías, 60 de los nuevos agentes y 40 de los que ya pertenecen a la UNACE. Esa estrategia nos va a permitir de manera articulada combatir este delito, pero también hay que entender que gracias al trabajo de la policía y por la confianza ciudadana, nosotros hemos aumentado las denuncias, y esas denuncias nos permiten fortalecer los operativos para poder sostener las detenciones de esas personas que cometen este delito. Recordemos que de manera casi diaria tenemos resultados en contra de estos grupos delictivos. ¿Es un plan o una nueva unidad que se va a dedicar exclusivamente a atender esas denuncias y atacar a este delito que usted ha mencionado, que es la extorsión? Bueno, es el fortalecimiento de la unidad especial enfocada solo a la lucha de la extorsión y el secuestro. Como le decía, si tenemos este incremento, sin embargo, hay que ver también la fortaleza, porque el trabajo policial ha hecho eso, que la gente denuncie, y hemos hecho trabajos importantes como en Nueva Prosperina, como en el Distrito Sur, como en Pascuales, que son los distritos priorizados, donde el trabajo articulado del eje preventivo e investigativo nos ha permitido desarticular estas bandas que se dedican a este tipo de delito. Pero hoy, ¿dónde se centraliza quizás el mayor cometimiento de este delito? ¿Dónde se concentra el accionar de estos extorsionadores, de estos vacunadores? Por ejemplo, en la entrada de la 8 comentaban hace unos días en una denuncia que entrando por ahí a todas estas cooperativas que están ubicadas, los negocios están cerrados porque todos son víctimas, y si no ceden a pagar lo que les piden, incluso atentan contra la vida de los propietarios de los negocios. Hoy el comercio ahí está quebrando. Bueno, sí, romper el esquema de la intimidación y el miedo ha sido importante, porque recordemos que solo en el 2023 tuvimos atentados con explosivos alrededor de 294, y en lo que va del año han reducido a 76. Nosotros hemos enfocado no solo a desarticular estas organizaciones, sino ver el medio logístico con el cual ellos atentan y causan miedo y terror. No solo han sido los atentados con armas de fuego, armas largas, armas cortas, sino también los explosivos. Recordemos que este trabajo interagencial que ha realizado la Policía Nacional ha permitido dar con la logística, especialmente de este armamento. Hace menos de una semana se hizo un operativo en Perú con la coordinación que hizo la Policía Nacional de aquí con la Policía Peruana, y nos permitió ver el origen de dónde vienen. Ahora, en los explosivos hablamos de emulsiones. Estas emulsiones son las que nos han causado una serie de incidentes. Sin embargo, la reducción es importante y ya no se ve a diario esto. Solo el día de hoy, en el trabajo que está haciendo la Policía Nacional con el bloque de seguridad al interior de la cárcel del Litoral, fueron ubicadas nuevamente, después de 3 meses de estar actuando al interior, 50 tacos de dinamita. ¿Pero cómo se explica eso? Bueno, el trabajo que realiza la Policía Nacional y Fuerzas Armadas está haciendo un trabajo de hormiga, porque encontramos varias caletas, y esas caletas nos ha permitido a nosotros tener un control permanente desde el 8 de enero hasta la fecha. Pero pese a eso se supone que hay más control para evitar que ingresen este tipo de armamentos a las cárceles, pero sin embargo se hacen estos operativos a los interiores y se siguen encontrando. Bueno, recordemos que a diferencia de los otros operativos, desde el día de hoy, desde enero, que mantenemos el control permanente tanto al exterior como al interior, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, nos ha permitido mantener el control. Ese control es importante porque las incidencias al interior y extramuros se hacían en muertes selectivas, en vacunas y en secuestros. Entonces es importante mantener ese control para tener el grado de efectividad que tiene ahora la policía. ¿Y hasta cuándo va a ser ese control? ¿Hasta cuándo va a estar la policía, dentro y fuera? El policía está de manera permanente. Hace menos de una semana se desplegaron 1.196 policías para todo el sistema penitenciario, para luego de la capacitación hacer el control que les corresponde. Ahora, usted mencionaba que estos grupos
terroristas, como los ha calificado el mismo presidente, pues buscan esta forma de financiamiento y por eso también crece el delito de extorsión. Pero ¿y los secuestros? Más de 200 secuestros, ha cambiado la modalidad, ya no es un secuestro con un objetivo planificado, sino a lo mejor el secuestro de oportunidad. ¿Cuál es el que está prevaleciendo? Porque de eso se habla todos los días también en la ciudad. Bueno, este secuestro de oportunidades que se ha venido dando, pero como le decía, es importante el trabajo y enfocar el fortalecimiento de esta unidad y sobre todo la denuncia ciudadana. Nosotros hemos dividido en ejes estratégicos, tenemos hoteles, restaurantes, centros comerciales, empresarios, ahora tenemos a los puertos, para capacitarles en el sentido de que se denuncie para tener una línea investigativa. Muchas de las denuncias se lo hacían únicamente por una llamada telefónica tipo extorsión virtual, es decir, que no llegaba a materializarse con la privación de la libertad. Eso, enfocado de manera técnica, con el número nos ha permitido identificar. Ahora la Policía Nacional con el 131 y con personal capacitado en el 911 va a direccionar directamente esa denuncia a esa persona capacitada y tener una respuesta con este bloque que va a estar fortalecido para aquí. Pero para en este 2024 se han quintuplicado los secuestros en lo que va del año. No se ha quintuplicado. Hay que entender que hay delegaciones y hay denuncias. Y esas dos desagregaciones de esos delitos son las que tienen como incidencia para poder tener una data que es importante para georreferenciar los delitos de mayor incidencia en los 5 distritos priorizados. Pero ahora vemos secuestro con más violencia, general. El día de ayer encontraron sin vida a una maestra, una educadora que se presume fue víctima de un secuestro express y de repente pues acabaron con su vida. Hace una semana también la policía logró liberar a personas que estaban secuestradas y a uno de ellos le mutilaron sus dedos de las manos y los pies. Bueno, sacar del anonimato a estas personas ha sido importante. Nosotros hemos sido enfáticos en denunciar el caso de uno de los líderes de estas bandas que en menos de 2 meses fue detenido en 3 ocasiones, alias Gato Celi, que actúa y tiene su centro de operaciones en Durán, que sería el responsable de unas personas que fue secuestrada en Manabí y fue encontrada aquí en Durán, mutilada, sus extremidades inferiores y superiores. Esas penas que van enfocadas con agravantes de 22 a 26 años son las que se tienen que fortalecer, porque lastimosamente si cometen un delito y en 2 meses ha sido detenido en 3 ocasiones y vuelve a salir en libertad, tenemos esta puerta giratoria de reincidencia. ¿Fortalecer la pena o más bien fortalecer el accionario judicial? Porque usted decía hace unos días en una rueda de prensa que se libran prácticamente 2 peleas, una contra estos sujetos que son los que delinquen y otra contra aquellos que los dejan en libertad apenas son capturados. Las penas están ahí, están en el Código Integral Penal. Lo que nosotros pedimos es que se cumplan. Lastimosamente vemos eventos como la salida de uno de los líderes del fin de semana, donde prácticamente en menos de 2 o 3 años vuelven a salir con beneficios penitenciarios. Entonces, personas que son acusadas, que son por la gravedad, por el puntuario y por el cometimiento de los delitos, con este tipo de sentencias se deberían que mantener y ser severas para que eso genere prácticamente y no permita que haya este tipo de reincidencia. Pero ¿cuál es la explicación que les dan, general? Porque se realizan estas reuniones de seguridad donde están los representantes de las distintas funciones y todos ligados, deben ser un eslabón, una cadena, ¿no? Pero siempre está quedando este eslabón suelto. Bueno, hay que entender que el sistema punitivo viene integrado por Policía Nacional, por Judicatura y Rehabilitación. El que estén articulados estos 3 engranajes importantes del sistema punitivo es importante, porque caso contrario no se cumple y permite que esas personas vuelvan a salir. Ayer tuvieron una reunión de seguridad también acá en la ciudad, quizás hacia dónde apuntan las conclusiones, qué es lo que se va a priorizar dentro de lo que está pasando, al menos en Guayaquil. Bueno, ayer tuvimos el consejo, se fue enfocado a los eventos públicos, tenemos en consideración el evento de Cristo del Consuelo. Nosotros cada evento realizamos una matriz, enfocamos varios parámetros, varias variables, tanto eventos naturales como antrópicos, la posición de la Policía Nacional dentro de esta matriz de manera específica de estos eventos públicos abiertos, sin aforo, ha sido claro en decir que tiene un nivel de riesgo alto. Ustedes recomiendan que no se haga una procesión que reúne a 500.000 personas, es calificada como la mayor demostración de fe para Semana Santa. Sí, hay que tomar en consideración no solo los eventos antrópicos, sino también naturales. Hay que tratar de mitigar el riesgo, y mitigar el riesgo es, como ayer les podríamos mencionar, es una prealineación de alrededor de 500.000 personas, que no hay un control de aforo, son alrededor de 2.6 kilómetros con 14 estaciones. Entonces nosotros lo que le hemos pedido a la curia y en la mesa técnica es que si son 7 horas, se reduzcan por lo menos a la mitad, a 4 horas. Que se haga una campaña fuerte para personas de grupos
grupos vulnerables como niños, como personas de la tercera edad, no asistan y que se lo haga tomando las medidas en cada estación para poder mitigar el riesgo que se puede presentar aquí. O sea, la recomendación no fue que no se haga, sino más bien reducir tiempos y tomar algunas precauciones. Ajá, para evitar cualquier tipo de riesgo y mitigar lo que puede suceder en este tipo de eventos. Ahora, hay una deuda que sigue pendiente, que se viene arrastrando pues incluso desde el gobierno anterior en general y tiene que ver con las unidades de policía comunitaria, algunas que no están en su capacidad para ser operativas. Había un plan de readecuación para unas, de otras más bien ver si es que justifica o no que estén en ciertas zonas. Eso, todavía el tema de armamentos. ¿Cómo está la policía en esta zona? Bueno, recordemos que el año anterior fueron algunas de las UPCs prácticamente vandalizadas. Dentro de eso ya está un presupuesto para poder reestructurar 19 UPCs. Ese presupuesto ya el 50% ya tiene un contratista. Están esperando únicamente el reembolso para poder accionar. Sin embargo, lo más importante de esto, Liz, es tratar de determinar las fechas de cómo se han venido dando las intervenciones. A partir del 8 de enero, con el decreto 110 y el 9, el 111, tenemos una reducción importante de muertes violentas. Recordemos que en la primera semana, antes que tengamos ese decreto, se dieron 103 muertes violentas. Y a partir de la fecha, es decir, del 8 de enero, que se dio los eventos más complejos aquí en Guayaquil, especialmente con la toma de TC y las 1.232 llamadas de auxilio, prácticamente con estas herramientas para poder realizar allanamientos hemos reducido con una media de 24 muertes violentas. Es decir, aquí en Guayaquil, en la zona 8 de 102, mantenemos una media hasta la semana 10 de 24 muertes violentas con una reducción del 80%. Pero general, eso también porque se está en medio de un estado de excepción, hay un toque de queda que rige, pero ¿qué va a pasar a partir del 9 de abril cuando esto concluya? Son herramientas importantes porque no solo es accionar en los distritos priorizados, también es el control que tenemos en los centros penitenciarios. Recordemos que el centro penitenciario de Guayaquil alberga alrededor de 12.413 PPLs. Ese control y esa priorización de los distritos articulados de manera coordinada con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas nos ha permitido tener esta reducción. Dentro de eso también es importante que si hay un delito, un incremento, es importante también que se ha fortalecido la confianza ciudadana direccionando a la denuncia. Pero sí es cierto que también aporta el hecho de estar en un estado de excepción y, como digo, con la movilidad hasta cierto punto restringida en ciertos horarios con el toque de queda. Claro, para nosotros es importante esa herramienta porque no solo es del estado de excepción y el toque de queda, es una herramienta que nos permite realizar allanamientos. Hemos sido enfáticos en los distritos priorizados donde se han realizado 30 hasta 40 allanamientos de manera simultánea. Esa herramienta es importante porque nos resume el accionar de sacar una orden de allanamiento, una acción previa a través de la Fiscalía. Gracias, general, por haber estado con nosotros analizando lo que sucede en esta zona, en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Que tenga un buen día. Son las 7:58 de la mañana, estamos ya concluyendo este espacio de Noticias Milton. Liz, buen día, nos vemos más tarde. Tengan todos buen día también. Buenos días para todos.